Hola. Buenas noches a todos los que se están uniendo a través del Zoom, también a las personas que nos acompañan aquí en el templo esta noche. Son 8:30, vamos a darle unos minutos a las personas que se están conectando y ya iniciamos el taller de hoy. Vamos a darles un minuto más a las personas que se están por conectar. Bueno, muchas gracias a todos los que han venido hoy aquí a reunirnos en la tercera entrega de este ciclo de talleres de teología bíblica. También a las personas que se encuentran acompañándonos desde la casa. Muchas gracias por persistir aquí en este tema que creo que nos apasiona tanto a todos. Yo particularmente le contaba a una tía muy querida hoy que estábamos conversando camino a la oficina para acá y le decía que no es mentira, que realmente cada vez que preparo una de estas clases que comparto con ustedes, me toca estudiar algo nuevo, aprender algo nuevo, entonces resulta muy enriquecedor para mí, realmente me entusiasma mucho estas clases porque es una oportunidad, una excusa para leer algo más y aprender algo más. Así que les propongo que iniciemos. Hoy vamos a tratar específicamente la Cena del Señor. Vamos a analizar en profundidad la Cena Pascual y creo que ahí está el meollo del asunto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó esa noche en Semana Santa y qué es lo que nos deja como gran regalo, como don de la Iglesia y de Cristo a todos sus fieles? Los invito en casa y aquí ponernos de pie para orar como Santo Tomás de Aquino. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo,
Dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, estamos ya en el tercer taller de este ciclo. Hemos cubierto lo que corresponde a los sacramentos. La semana pasada vimos extensamente lo que teológicamente es un sacramento. También en la primera semana vimos las figuras o los tipos de la Eucaristía en el Antiguo Testamento, y eso nos dio pie para entender cómo es que la Eucaristía es uno de esos sacramentos, pero además es un evento, es un misterio que ya se prefiguraba, que ya se anticipaba en la historia de la salvación desde el Génesis, el Éxodo y el tiempo de los reyes. ¿Qué vamos a ver en el taller de esta noche? Vamos a primero empezar hablando de un gran misterio que hay, que gira en torno a la última cena y que lo plantearon en las redes. Si ustedes siguen las redes de la parroquia, en el Instagram, en el Facebook, planteaban justamente esta gran pregunta sobre una aparente discrepancia que hay entre quien celebró la última cena y la identidad de esta persona. Vamos a hablar sobre lo que los judíos del siglo I esperaban en la época de Jesús. ¿A quién esperaban? ¿Qué es lo que esperaban que sucediera? Y si aquello que se dio en la plenitud de los tiempos era compatible con lo que las escrituras y los profetas habían dicho que sucedería. Vamos a analizar específicamente la Pascua judía. Es importante entender eso que celebró Cristo con sus apóstoles. ¿Se enmarcaba en la celebración tradicional de los judíos? ¿Por qué sí y por qué no? Hablaremos de un tema que quizás algunos de ustedes han escuchado, la cuarta copa. Hay un libro muy interesante de Scott Hahn, un teólogo muy famoso en Estados Unidos que analiza el Seder judío, es decir, la Pascua, y dentro de ese ritual de la Pascua, una aparente cuarta copa, uno de los preceptos judíos que Cristo no habría cumplido cuando la celebró. Vamos a hablar sobre el pan de vida, que es casualmente el evangelio que leímos aquí en el domingo la semana pasada. Y terminaremos conversando sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, aquí presente, que nos hace la enorme generosidad de permitirnos hablar de él en su casa. Y por supuesto, no queremos terminar sin este módulo sin hablar de los caminantes de Maús y esa primera estructura de la liturgia como la conocemos al día de hoy. Pero empecemos con el misterio. Les decía que hay un gran misterio en la última cena. Si leemos Mateo 26, dice que Cristo ahí sentado con los apóstoles tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza. ¿Y por qué esto es un misterio? Porque ciertamente cuando uno piensa en Cristo, tiene que pensar en una persona judía. Nació en el seno de una familia judía, de una madre judía, ciertamente, de un hijo descendiente de David. Fue presentado en el templo, de acuerdo a los preceptos judíos, ciertamente fue circuncidado siguiendo la alianza de Abraham. Cuando cumplió 30 años, salió a predicar y uno de sus primeros actos es que fue a una sinagoga judía donde, leyendo las escrituras judías, proclamó que esa profecía de Isaías sobre aquel que iría a venir se estaba cumpliendo en ese momento. Celebró una Pascua judía, como lo vamos a analizar más tarde, al final de sus días. Fue crucificado y muerto en una cruz cuya inscripción decía en 3 idiomas: este es el rey de los judíos. Fue sepultado de acuerdo a las tradiciones judías. Y sin embargo, este hombre que se educó, vivió y predicó con base en las escrituras y las tradiciones judías, en esta Pascua
en esta última Pascua que él celebra, tiene que haber celebrado muchas, pero en esta que el Evangelio nos presenta, resulta que toma un giro un poco inesperado para lo que tradicionalmente hubiese sido para los judíos, porque habla de que esa copa de vino que comparte con sus apóstoles no es una copa cualquiera. Dice, beban de ella porque esta es mi sangre. Beban mi sangre. Y la primera pregunta es, ¿Cristo estaba hablando de canibalismo? ¿Literalmente era su sangre? Y si literalmente era su sangre, ¿cómo es posible que un judío, con todos los judíos que hemos dicho que era Cristo, podía pedirle a sus amigos más cercanos que contradigan preceptos de la ley judía? Porque si leemos, por ejemplo, Génesis 9, versículo 4, dice, lo único que no deben comer es la carne con su alma, es decir, con su sangre. Y si leemos el libro de Levítico, de sacerdotes, capítulo 17, versículo 10, dice, si un hombre de Israel o de los forasteros que viven en medio de ustedes come cualquier clase de sangre, aborreceré a esta persona. Leemos también el libro del Deuteronomio, la segunda ley, capítulo 12, versículo 16. Cuiden tan solo de no comer la sangre, sino que la derramarán en la tierra como se derrama el agua. Está clarísimo que en los mandamientos de la ley judía, beber sangre no solo que era prohibido, te significaba ser apartado de la familia israelita. Beber sangre significaba ser expulsado, aborrecido por Dios del círculo íntimo de los judíos. Y había una razón, lo leímos ahorita en el libro de Levítico, ¿no? Dice que ahí está el alma, la vida del animal está en esa sangre, dice. De hecho, el libro de Levítico, avanzando un poquito más en ese capítulo 17, dice, porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. Y yo les di la sangre para que la lleven al altar para el rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda del alma. O sea, Dios además está explicando por qué prohíbe beber la sangre. Porque la sangre, dice él, contiene al alma de ese animal. Esa sangre está hecha exclusivamente para ser derramada en el altar para el perdón de los pecados. Entonces, por un lado, Jesús se presenta como un hombre súper judío, todo lo que hemos nombrado y muchas otras cosas más. Indudablemente era un hombre judío. Y por otro lado, parece actuar de forma flagrantemente contraria a los preceptos y las leyes judías. Entonces, ¿era o no era Jesús el Mesías esperado por los judíos? Bueno, pensemos entonces qué es lo que los judíos estaban esperando, ¿no? Porque una concepción, creo que yo, muy común entre los católicos y los cristianos, es que en el siglo I, en la época de Cristo, los judíos básicamente estaban esperando un Mesías terrenal, ¿no? Eso nos predican con frecuencia, era una costumbre hablar de que lo que esperaban los judíos en esa época era alguien que los libre de la opresión del Imperio Romano, ¿no? Básicamente era un guerrero que los iba a librar del yugo romano, como en algún momento estuvieron bajo el yugo persa, antes estuvieron bajo el yugo griego y el yugo babilonio, y en fin, siempre vino alguien a rescatarlos. Entonces esperaban quizás un Mesías militar, o quizás esperaban un rey, como el rey David, que nuevamente venga a gobernarlos. Leíamos justamente en el evangelio de la multiplicación de los panes, que los seguidores de Jesús lo perseguían para convertirlo en rey, nos dice el evangelio. También es verdad que los judíos en esa época esperaban un gran profeta, como un nuevo Elías, un nuevo Eliseo, que venga a predicarles la palabra de Dios, que venga a conducirlos como Ezra de vuelta a la tierra santa. ¿Qué exactamente es lo que esperaban los judíos? ¿Un nuevo militar? ¿Un nuevo rey? ¿Un nuevo profeta? ¿O todo ello?
¿Y cumplía Cristo o no ese perfil de Mesías que era esperado por los judíos? Lo que sí está claro es que Jesús, en su accionar, que decíamos ya desde el inicio que era muy judío, se asemejaba enormemente a unas figuras que ya habíamos visto en el Antiguo Testamento. Particularmente, Jesús se mostraba ser como un nuevo Moisés. Moisés de propia boca en el Deuteronomio dice, Yahvé hará que se levante para ti, pueblo de Israel, de en medio de tus hermanos, un profeta como yo. El mismo Moisés había dicho, de parte del Señor Dios, que de entre ese pueblo se levantaría un nuevo profeta, como él mismo. Y más adelante en Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que es uno muy famoso, dice, mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno. Es más, los evangelios sinópticos citan a Zacarías justamente en la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Y vemos que igual como Moisés ayunó en el desierto 40 días y 40 noches, ¿cuál fue el primer gran acto público? Bueno, no tan público porque de hecho se fue solito al desierto, pero antes de empezar su ministerio público, ayunó 40 días y 40 noches en el desierto. Y así como el primer acto milagroso que hizo Moisés frente al pueblo egipcio fue esta primera plaga en que convirtió el agua del río en sangre, el primer milagro público que hace Jesús es convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Si Jesús era un nuevo Moisés, debería ser lógico esperar que Jesús también sea el intermediario de una nueva alianza entre Dios y su pueblo. Y leíamos en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías en el exilio, decía, ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá. En esa época las tribus del norte estaban separadas y desparramadas, una nueva alianza. Jeremías ya profetizó que vendría alguien a firmar una nueva alianza con el pueblo de Dios. Leemos también en el Éxodo 24, capítulo 24, versículo 8, dice, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes. Recuerdan que cuando vimos en los tipos de la Eucaristía, leímos justamente este pasaje en que Moisés, después de la gran apostasía, derrama la mitad de la sangre en el altar y la otra mitad la derrama sobre el pueblo en señal de la alianza. Y les dice, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes. Pero es interesante lo que pasa después de sellar esta alianza. Dice, Moisés subió con Aarón, Nadab y Abihú, y 70 de los ancianos de Israel subieron al monte Sinaí, y contemplaron al Dios de Israel. Y Dios no dejó que su poder aplastara a los que había elegido, sino que vieron a Dios, que viene un interesante, y luego comieron y bebieron. Moisés sella una alianza con el pueblo de Israel y luego de eso sube y tiene una cena, un banquete con Dios en su presencia. Si hay un nuevo Moisés y una nueva alianza, eso nos tiene que llevar también a un nuevo templo. De hecho, uno de los hitos más importantes en el Éxodo y en la vida de Moisés es que esa arca de la alianza que acompañaba al pueblo israelita en sus 40 años en el desierto, es trasladado a un tabernáculo que es construido bajo especificaciones muy, muy precisas. Probablemente es la parte donde la mayoría de los católicos nos da sueño cuando leemos esa parte de la Biblia, porque entra en una serie de detalles de cómo tiene que ser construido, ¿verdad?, el tabernáculo. Y sabemos que más adelante el rey Salomón construye un templo propiamente donde el Señor, su presencia real permanece entre su pueblo. Pero leemos el libro de Miqueas
el profeta Miqueas en el capítulo 4 dice: sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas. O sea, él ya predica y profetiza que habrá una nueva casa que estará sobre las montañas. Y no es el único. Isaías también en capítulo 56 dice: los llevaré a mi cerro santo y haré que se sientan felices en mi casa de oración, ya que mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y Ageo, capítulo 2 dice: la gloria última de esta casa será aún más grande que la primera. Cuando ya se decía que el templo del rey Salomón era el más hermoso, ¿no? El segundo templo, de hecho los sacerdotes lloraban que no llegó a ser tan bello como el primer templo. Pero Miqueas, Ageo, Ezra hablaban de un maravilloso templo, donde además firmaré una alianza con ellos, dice, una alianza conmigo para siempre, y pondré en medio de ellos mi santuario para siempre. Entonces, el pueblo judío en la época de Jesús esperaba un nuevo Mesías, un nuevo Moisés. Necesariamente con ese nuevo Moisés tendría que venir una nueva alianza y un nuevo templo. Pero si hay un nuevo templo y una nueva alianza, también tendría que haber un nuevo éxodo y una nueva Pascua. Porque así comenzó todo, ¿no? Moisés saca al pueblo de Israel de las garras de Egipto, los libera de la opresión y la esclavitud y los conduce a Tierra Santa. Entonces, un nuevo Moisés, ese nuevo Mesías que llegue, tendría necesariamente que también sacarlos de una opresión para llevarlos a una tierra prometida. Y para que eso se dé, debería haber también una nueva Pascua que ellos celebren previo a ese éxodo. Y bueno, cuando Jesús, por ejemplo, sube al monte para la transfiguración, literal y explícitamente, él habla de su nuevo éxodo. Cuando los discípulos de Juan el Bautista lo interrogan a Jesús, le dice: tú eres el Mesías que habría que venir. Resulta que Jesús les contesta literalmente con una cita textual de Isaías 35, donde él habla de que el nuevo Mesías conducirá al pueblo de Israel hacia un nuevo éxodo. Y si hay nuevo éxodo, tiene que haber una nueva Pascua, porque así fue. Entonces, vale la pena que recordemos un ratito cómo fue esa primera Pascua. Tenían unos pasos, unas reglas que cumplir para que se dé esa primera cena pascual que Dios mandó al pueblo de Israel cumplir previo a la 10ª plaga de Egipto. Primero les dice en el libro del Éxodo que tienen que escoger un cordero macho de 1 año sin mancha. Perfecto, impecable. Y es importante porque específicamente les dice que tiene que ser un cordero macho. Luego les ordena que sacrifiquen ese cordero. Es importante, porque en el pueblo de Israel se ofrecían sacrificios a Dios. A veces eran animales, a veces eran las cosechas, pero aquí específicamente Dios les pide que sacrifiquen a este cordero. Lo cual significa que esto es un ritual litúrgico, porque el único que podía ofrecer sacrificios en esa época era el sacerdote. Claro, al momento de la primera Pascua, todavía el sacerdocio era universal, es decir, todos los padres, cabeza de familia, eran considerados sacerdotes y por tanto todos los padres de familia podían sacrificar el cordero y ofrecerlo a Dios. Más tarde, en la apostasía, vemos que Dios reserva ese privilegio solo para la tribu de Leví, los levitas. Pero hasta ese punto, en la primera Pascua, todos los cabezas de familia actuaban como sacerdotes y por tanto ofrecían un sacrificio. Pero es importante recordar que el sacrificio es parte de la cena pascual. Luego viene esta
regla que parece un poco, o debe haber parecido un poco extraña. En esa época los judíos y los israelitas estaban acostumbrados a que la sangre del sacrificio se derramaba en el altar. Pero ahora Dios les pide que derramen esa sangre en sus puertas. Ya lo conversamos también en la primera sesión cuando vimos que ese era un tipo de la Eucaristía y un tipo hasta de la cruz. Les mandó a manchar el dintel y las jambas de la puerta con sangre. Y tres palabras que hay que recordar, o tres términos, o tres conceptos de esa escena. La sangre, por supuesto. El hisopo. Vamos a recordar más tarde en qué otro pasaje de la Biblia se nos habla de un hisopo manchado de sangre. Con el hisopo manchan el dintel y las jambas, ¿verdad? Y por supuesto, la puerta es de madera. Recuerden esos tres elementos. Pero no termina ahí. Una vez que se ofrece ese cordero macho sin mancha en el sacrificio y se derrama su sangre, el Señor les manda comer de este cordero. Esto era parte del precepto judío, israelita en ese momento. Tenían que comer la carne del cordero, y es más, era obligatorio que se la acaben todita, hasta las entrañas. Y decía, si el cordero no es suficiente, los que viven en esa casa, júntense con los vecinos y entre todos asegúrense de comer toda la carne. No me importa si te gusta o no te gusta el cordero, cómete el cordero. Comer el cordero era parte esencial de esta liturgia que el Señor había instituido en la Pascua judía. Pero no termina ahí. El Señor les pide que hagan un memorial todos los años. Les instruye a celebrar esta Pascua todos los años, en la misma fecha, a la misma hora y siguiendo estas mismas 5 pasos. No basta con celebrar una vez la Pascua e irnos corriendo de Egipto. Quiero que la celebren todos los años en memorial mío, para que siempre recuerden que yo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, fui quien los libró de Egipto. Y ustedes, sus hijos, sus nietos y todas las generaciones por delante recordarán siempre mi nombre. Tanto es que la celebración de la Pascua implica siempre, hasta los días de hoy, el Seder judío, en que el padre de familia le explica a los más pequeños cómo el Dios de Abraham los libró de la opresión de Egipto. Y esto es interesante porque resulta que la celebración de la Pascua entonces se convierte no solo en una celebración actual, como un recordar lo que pasó, sino prácticamente es volver a vivir aquellos eventos del Antiguo Testamento. Recordemos ahora cómo era en tiempos de Jesús, porque esto que acabamos de conversar ahora sucedió 15 siglos antes de Cristo, en la época de Moisés. Para cuando Cristo fue protagonista de los eventos de los evangelios en la plenitud de los tiempos, las cosas habían cambiado un poquito. La realidad es que algunas de estas cosas se habían eliminado de la tradición ya en esa época judía, ya no israelita, otras se habían añadido y otras se habían mantenido. Particularmente el derramamiento de la sangre en el dintel y las jambas de las puertas ya no se hacía. En general la sangre ya no se derramaba en el siglo I, ¿verdad? Un dato interesante es que para esa época, pues como decíamos, ya no eran todos los padres de familia los que tenían el sacerdocio universal, sino que ahora estaba reservado solo a los levitas. Entonces, habían sacerdotes instituidos, ordenados, que eran los únicos que podían realizar el sacrificio. Entonces decíamos, no se derrama sangre. El tema de las copas. Para esa época, bueno, ya sabemos que en la primera Pascua también se bebió vino. Sin embargo, 15 siglos después, ya los judíos habían adoptado la práctica o la costumbre de dividir la cena en 4 partes. Y cada una de estas 4 partes incluía el beber una copa de vino. En el primer plato, se hacía la bendición inicial, una bendición especial, y se bebía la primera copa.
y esta era servida con un plato de hierbas amargas, igual que en la primera Pascua. En el segundo plato se recitaba el Salmo 113 y se bebía la segunda copa. En el tercer plato es cuando se comía la comida principal, que era el cordero, ¿verdad? Y también se comía el pan sin levadura junto con la tercera copa de vino. Y en la cuarta, la cuarta etapa, se bebía la llamada la copa de la bendición, que era como la culminación del ceder, la culminación de esta liturgia pascual. Y se cantaban los salmos 114 al 118. También se llamaba esta cuarta copa la copa de la consumación, cuando se celebraba que la Pascua había sido cumplida. Según leemos en escritos de Flavio Josefo, un judío muy famoso que dejó valiosas escrituras que no son bíblicas, pero que son arqueológicamente importantes y válidas. Él, por ejemplo, mencionaba que en esa época se reunían grupos de no menos de 10 y nunca más de 20 personas a celebrar la Pascua. Y claro, el ceder judío en esa época necesariamente implicaba que el sacrificio había que hacerlo en el templo. De nuevo, ahora resulta que como solamente los levitas eran sacerdotes, había que llevar el cordero al templo en Jerusalén para que ahí, litúrgicamente, los sacerdotes ofrezcan el sacrificio de ese cordero. Algunas reseñas de Flavio Josefo hablan de que en una Pascua normal se sacrificaban, dice él, aproximadamente 256,000 corderos. Solo quiero que se imaginen la cantidad de sangre que corría por los canales de ese templo. 256,000 corderos. Él más o menos estimaba que para la Pascua habían más de 2 millones de judíos en Jerusalén celebrando. Un dato interesante de cómo funcionaba esto, ya leyendo la Mishnah y otros libros judíos sobre la liturgia, te explican que, bueno, los hombres llevaban cargado el cordero al templo para que los sacerdotes ofrezcan el sacrificio, y la forma en que entregaban el cordero era curiosa. Eso está relatado, la forma en que el cordero era llevado. Lo empalizaban, le cruzaban un madero por los hombros, de lado a lado, y otro madero verticalmente, de la cabeza atravesando las entrañas. O sea, literalmente el cordero lo llevaban crucificado con 2 maderos y así se lo entregaban para facilidad de cargarlo y de ponerlo en el altar, se lo entregaban a los sacerdotes para que ofrezcan el sacrificio. Como digo, esos judíos que celebraban la Pascua no solamente celebraban una fiesta anual, sino que al celebrarla y recordar los eventos del pasado, es como que volvían a vivir el rescate que Dios hizo de ellos de Egipto. Y aquí viene el dato curioso de la cuarta copa, porque entre las dificultades que encontramos al leer las narrativas de los evangelios sobre la última cena de Jesús, encontramos que el ceder, digamos, la Pascua, termina prematuramente, dejando casi como que esa liturgia que vimos hace un rato inconclusa. Porque dice el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 16, que Jesús y los discípulos salen del cuarto, ¿verdad?, a cantar un himno. Se entiende que ese himno sería el de la tercera copa, por eso más o menos sabemos por dónde iban. Pero luego dice que no toman la copa, ¿verdad? O sea, no menciona que vuelven a beber. Es más, Jesús dice, no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue al reino de los cielos o al reino de mi Padre. Literal y explícitamente Jesús dice que no va a beber la cuarta copa.
Y esta es una omisión importante porque uno diría, bueno, él era tan judío y debe haber celebrado un montón de Pascuas a lo largo de su vida, siendo esta quizás la más importante de todas. ¿Cómo así dejó inconclusa la cena pascual y los preceptos judíos de cómo celebrarla? Parecería que fue intencional. La copa que Jesús pronuncia ser la sangre de la alianza, cuando leíamos en la cita anterior, claramente parecería que es la copa de la alianza. Miren, este es el que yo les decía, Marcos 14, 26, dice, después de cantar los himnos se dirigieron al monte de los olivos. En verdad les digo, no volveré a probar el fruto de la vida hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Tomó luego una copa y después de dar gracias, por eso también sabemos que es la tercera copa, porque es la copa de acción de gracias o de Eucaristía, se la entregó y todos bebieron de ella y les dijo, esto es mi sangre, la sangre de la alianza. Y si leemos más adelante, en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, San Pablo dice que la copa de la bendición, que tiene que ser esta necesariamente, en la que dan gracias, dice, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Como vemos, la celebración de la Pascua nunca fue para los judíos una simple cena. Era precedida por un sacrificio y luego venía la cena de acción de gracias. En la cena pascual, quien presidía la cena era el padre de familia, porque además habíamos leído en el Levítico y en el Éxodo que la cena pascual estaba reservada solo para los judíos, no podían invitar a forasteros, por ejemplo, era solo para el pueblo de Dios. Pero Jesús no era ni papá, ni tío, ni pariente de los apóstoles. ¿Cómo así él presidió esa cena? ¿Y cómo así, en vez de hablarles de lo que sucedió en época de Moisés y de la alianza que Moisés intermedió entre Dios y el pueblo, él empezó a hablar de sí mismo y de una nueva alianza que sellaría con ellos? ¿Cómo así ninguno de los evangelios, ni los tres sinópticos ni el de Juan, menciona al cordero en ningún momento? La carne del cordero o el cordero propiamente nunca es mencionado. Por ahí dicen, cuando más temprano habla de los preparativos, dice, vayan a preparar la Pascua, dice. Ahí entendemos que pasa todo esto que les expliqué de que llevaban el cordero empalizado y los sacerdotes lo ofrecían. Pero en la cena propiamente no se menciona el cordero. Comen, pero no hablan de lo que comen. Y sin embargo, él parte el pan y les dice, este es mi cuerpo. Coman, esta es mi sangre, beban. ¿Dónde está la cuarta copa que Jesús no bebió con los apóstoles en la última cena? Como habíamos leído hace un rato en el Evangelio de Marcos, dice que el Señor sale con los apóstoles de esa última cena, aparentemente de forma prematura, porque no termina la liturgia que hubiese correspondido de acuerdo a lo que acabamos de estudiar en época de Jesús y hasta ahora inclusive en el ceder judío actual. Y se van al huerto de los olivos, particularmente el jardín de Getsemaní. Y ahí vemos esta escena donde él ora al Padre y llora lágrimas de sangre. Y vuelve a hablar de una copa, porque ahí él habla de, Señor, no permitas, si es tu voluntad, aparte de mí este cáliz, pero que siempre sea tu voluntad. Pero otra vez habla de una copa que no bebió en la cena. Y más tarde, cuando está en la cruz, leemos en el Evangelio de Juan que le ofrecen de hecho una copa, ¿verdad? Y él la rechaza, le quieren dar de beber y él la rechaza. O sea que, bueno, sed debe haber tenido cuando estuvo ahí crucificado y después de todos los latigazos y el escarnio que sufrió, sed debe haber tenido y sin embargo rechazó beber esa copa de agua. ¿Por qué no bebió la cuarta copa en la última cena?
Leemos, yo les decía que se acuerden del hisopo, porque al final de la escena de la pasión, en la cruz, leemos en Juan 19 que le alcanzan al Señor un hisopo humedecido con vinagre cuando él finalmente bebe, ¿verdad? Y si nos remontamos de nuevo al Éxodo, recordamos otra vez que la instrucción del Señor para la Pascua era que tomen un hisopo, lo mojen con sangre y marquen los dos postes y la parte superior de la puerta. Y esos tres elementos, el hisopo, la sangre y la madera, se repiten nuevamente en la cruz con nuestro Señor Jesucristo. Marcos 15 decía, ¿no? Después de ofrecerle vino mezclado con mirra, que él no quiso tomar, que él rechazó. Pero finalmente, cuando acepta este hisopo con vinagre, ¿qué es lo que dice Jesús? Todo se ha cumplido. Y en ese momento expiró. Y él dijo, no volveré a beber del fruto de la vid hasta que entre en el reino, lo cual solamente se da con su muerte, que es la que nos abre a todos las puertas de ese reino. Entonces fue finalmente la cena de Pascua de Jesús y los apóstoles una cena judía. Sí, se celebró inmediatamente después del sacrificio del Cordero. Se celebró en Jerusalén, que además era el precepto celebrarlo ahí, en los alrededores del templo. En esa noche tenía que ser a oscuras, digamos, al finalizar el día, como manda el Deuteronomio. Y cantaron el himno, ¿no? Leemos en el Evangelio por pedacitos, sumando entre todos, nos damos cuenta que se cumplen los preceptos judíos para la celebración de la Pascua. Como decía, hay algunas diferencias, entre esas particularmente que Jesús no era familiar de los apóstoles, que no hablaba de la alianza con Abraham, sino de una nueva alianza. Y el sacerdote no derrama la sangre porque no hay sacerdote en ese momento, sino que Jesús, actuando como sacerdote, les ofrece esta copa que además dice, no sé si ustedes han fijado en las palabras de la consagración aquí en la misa, y dicen, esta es la sangre que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Yo de chiquito pensaba que decía que muchos vamos a derramar la sangre, y no, la sangre de Cristo va a ser derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y leíamos en el libro de Levítico que la sangre, dice el Señor, se derrama para eso, para limpiar los pecados. Pero vamos a separarnos un ratito de la sangre. Aquí tenía todas las citas que les había mencionado. Vamos a hablar del pan también. El pan es importante porque en la última cena él habla de pan, pero ya antes había anunciado este pan especial, ¿no? Particularmente en Juan 6, donde leemos que dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, lo leímos el domingo anterior. Mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Y el que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y interesante porque hemos leído el tema de la Pascua, de la celebración de esa cena especial, pero antes de la celebración de la cena, el Señor ya anunció que Él era ese pan de vida y que el que no coma de ese pan no viviría para siempre.
Y es una escena muy interesante porque los mismos discípulos que están escuchando esas palabras dicen, pero ¿quién puede escuchar esto? O sea, ellos mismos se escandalizan de una cosa tan difícil de entender para ellos en esa época. Y claro, detractores del catolicismo, de hecho han tratado de decir que estas palabras de Jesús fueron simbólicas, que él no hablaba literalmente de que coman su cuerpo y su carne, su sangre. Pero es importante analizar si era literalmente que Jesús hablaba de su cuerpo que tenía que ser comido para alcanzar la vida eterna, o era una especie de metáfora. Entonces, vamos a hacer un rápido análisis ya para ir terminando sobre las palabras específicas que Jesús usó en este discurso de Juan 6. Primero, Cristo declara que su cuerpo carnal es verdadera comida. La palabra que utilizamos en el griego es sarx. En el Evangelio habla particularmente de su cuerpo carnal. Esa es la palabra griega que Jesús utilizó, sarx, para decir que es verdadera, o aletes, verdadera comida. Mi carne es verdadera comida, dice él. Y cuando en griego usaban la palabra aletes, se referían a algo real, verdadero, que no engaña, no te dan una cosa por otra, es lo que es. Cuando el Señor habla de que tienen que comer mi carne, utiliza la palabra fago. Y la palabra fago, que sería la correcta para decir comer, en el discurso de Juan 6, no es la que usa Jesús. Lo que se hubiera esperado cuando alguien dice coman de mi carne o coman este pan, hubiese sido fago. Pero el Señor utiliza trogos, que en griego significa masticar o roer. O sea, es una palabra mucho más específica que solo comer, porque comer podría interpretarse como alimentarse de, recibir, podría tener un sentido más metafórico, más simbólico. Pero masticar, roer, tiene un sentido más literal. Implica literalmente comer la carne, roerla, masticarla. Y el otro punto importante es que él se refiere a que este es mi cuerpo y dice soma, que en griego no solamente es cuerpo físico, sino literalmente es el cadáver, es el cuerpo de un hombre muerto. Entonces, cuando uno piensa, ¿por qué los discípulos que lo acompañaron por 3 años, que lo habían escuchado predicar, que lo vieron hacer milagros frente a tanta gente, se escandalizaron cuando escucharon palabras que uno podría pensar son simbólicas, fueron metafóricas? Bueno, porque el lenguaje que él utilizó fue muy preciso. Casi que realmente uno podría haber pensado, si estaba parado escuchando a Jesús en ese momento, que estaba hablando de canibalismo. Este es mi cuerpo. El que no come de mi carne no vivirá para siempre. Eran palabras muy duras. Y por eso vemos que literalmente el Evangelio muestra cómo los discípulos se escandalizan y de hecho muchos, dice el Evangelio, se dan la vuelta y se van. Después de todo lo que habían visto hacer, las curaciones, los milagros, le dan la espalda, dicen esto, no, ¿quién puede escuchar estas palabras? Y se van. Y hoy en el siglo XXI, ¿cuántos de nuestros hermanos cristianos no católicos se escandalizan cuando nos escuchan que venimos aquí a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? Literalmente, no un símbolo, no una idea, no una metáfora. ¿Y por qué da tanta pena ver cuando alguien entra aquí en la misa y sin poco o nada de respeto por la presencia real, pasa, contesta el teléfono, salta, juega, conversa? Hablamos de la presencia real, solo para recordar algunos nombres que el sacramento, que
tiene y que lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica. La Eucaristía, como ya saben, significa acción de gracias, el banquete del Señor, la fracción del pan, la asamblea eucarística donde se reúne el pueblo de Dios, la comunión, la Santa Misa. Y aquí lo único que quiero es hacer mención sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, su cuerpo. Es que Él dijo esto. Él personalmente nos dijo, este es mi cuerpo, tomen y coman. Y si creemos que Cristo es Dios y que la palabra de Dios tiene poder, entonces tenemos que creer que eso que Él nos dijo es verdad. Y por supuesto, la fuerza de la palabra, la autoridad que tiene una palabra, ese poder, depende de quién te la dice, ¿no? Si yo me paro ahorita aquí en la vía de la costa, en medio de la carretera, y quiero parar a los carros, lo más seguro es que me atropellen. Nadie me va a respetar a mí, porque no soy la autoridad de tránsito. Si un vigilante uniformado se detiene frente al tráfico y los hace parar y les dice paren, ciertamente los carros van a detenerse. La autoridad de la palabra siempre viene o depende de quién la dice, ¿no? Y leíamos, por ejemplo, en el relato de la creación, en el Génesis, que Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hace. Leemos en el libro del Éxodo que Moisés golpea la roca y le manda que brote agua y el agua brota de la roca. El mismo Jesús, nadie daba fe de que ese amigo Lázaro estaba ya olía mal. Levántate, le dice. Y Lázaro resucita. Lo mismo con el lisiado. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, inclusive aquí en la tierra, yo te digo, levántate, coge tu camilla y vete. Y lo hizo. Porque de la autoridad que él tiene, viene el poder de eso que él dice. Entonces, cuando leemos Juan 6, yo soy el pan de vida, el pan bajado del cielo, el que no come de este pan no vivirá para siempre, el que come de este pan tendrá vida eterna, ciertamente tenemos que creerlo. Cuando leemos en Mateo 26, este es mi cuerpo, tomen y coman, esta es mi sangre, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. La palabra tiene poder dependiendo de quién la pronuncia. Y para finalizar, simplemente porque es imposible hablar de la Eucaristía, de la Cena del Señor, vamos a hablar de la liturgia en el último módulo, pero no quería dejar de mencionar la escena del camino de los dos caminantes de Maús que leemos en el Evangelio de San Lucas. Como ustedes recuerdan, ya después de la crucifixión, hay esta escena donde dos discípulos de Jesús, así son nombrados, van entristecidos, camino de Maús, saliendo de Jerusalén, y se encuentran con este forastero que ellos no reconocen, que resulta ser nuestro Señor Jesucristo. Apenados, ¿qué les pasa? No, nuestro maestro, las cosas parece que no fueron como estábamos esperando. Creíamos que él era el Mesías, pues resulta que terminó crucificado de la peor forma, muerto en la cruz. Y el Señor los acompaña en este camino y nos relata el Evangelio de San Lucas, que les empieza a hablar de las Escrituras y les abre los ojos, dice el Evangelio, porque les habla, dice, de Moisés, Elías y de todos los profetas. Y los lleva a través de todas las profecías que hablaban del Mesías. Y al finalizar el camino hace como que se va a ir de largo. No, yo los dejo que yo voy para allá. No, no, quédate con nosotros. Y le piden que se quede con ellos a cenar. Y en esa cena, en la fracción del pan, lo reconoce. Y en ese instante desaparece ante sus ojos.
Y en esa pequeña escena, quizás que duró un par de horas, mientras caminaban y llegaron a la casa y comieron, se celebra exactamente lo que celebramos aquí todos los días. Una liturgia de la palabra en que analizamos la historia de la salvación, iniciando con los profetas en el Antiguo Testamento, por la importancia que tiene no solamente recordar como hacen los judíos, sino particularmente con el objeto de volver a vivir esos eventos salvíficos de la historia de la salvación. Por eso aquí en el ambón se proclaman lecturas del Antiguo Testamento en la primera lectura y los salmos. Porque la iglesia nos invita en la Eucaristía a primero volver a vivir la historia de la salvación que nos trajo al momento presente. Para no solamente nutrirnos de la palabra de Dios, sino realmente volver a vivir esos eventos salvíficos y estar nosotros insertos en esa historia, como parte, no solo como espectadores, sino como protagonistas de esa historia. ¿Con qué objeto? Para que cuando pasamos a la segunda parte de la misa, la liturgia eucarística, nuestro corazón ha vuelto a vivir esos eventos históricos. Hemos sido parte nuevamente del cruce de Mar Rojo. Hemos sido parte nuevamente del sacrificio de Melquisedec. Hemos sido parte nuevamente de la construcción del templo. Hemos sido parte nuevamente del exilio. Y por tanto, junto con el pueblo de Dios, somos rescatados en esa sangre que se derrama en ese altar para nuestros pecados, para la salvación de nuestras almas. La liturgia de la palabra es importantísima. Siempre hay alguien que me pregunta, oye, da lo mismo si llego a la hora del evangelio. Oye, llegué con las justas, alcancé a escuchar el evangelio, sí vale la misa, ¿verdad? No sé, el Señor la celebró completa, incluyendo la liturgia de la palabra, porque no me puedo presentar a la liturgia eucarística si no he preparado mi corazón en la liturgia de la palabra. No solo porque escuché, sino porque vuelvo a vivir esos eventos históricos. Y en la escena de los caminantes de Maús, el Señor nos da una cátedra. Él pudo haber de una haberles dicho, oye, yo soy Jesús, ojo, hello, aquí estoy. Pero él vio importantísimo primero llevarlos de la mano a través de esos eventos históricos para entonces sí revelarse ante ellos en la fracción del pan. Con eso terminamos. Les agradezco por su tiempo. No sé si hay alguna pregunta aquí o en el Zoom. Avanzo acá con la primera persona. Quería referirme a las palabras de Jesús cuando decía que no volvería de ver. Sí. Es interesante ver en Mateo sobre la misma escena, dice, no volveré a vivir más de la vida hasta aquel día cuando lo viva nuevo con vosotros en el reino de los cielos. O sea que yo pensaría porque tenemos el escatológico, la nueva copa, y aquí la cuarta copa. Sí, no sé si en el Zoom alcanzaron a escuchar la pregunta, pero citaban el Evangelio de Mateo, que era distinto al que yo presenté en la pantalla, donde hablaba de que bebería esa nueva copa con vosotros, ¿no? Es decir, no solo él. Ciertamente, como lo vimos en la primera clase sobre las visiones proféticas, siempre hay múltiples horizontes, ¿no? Una, en el caso de Jesús, la más inmediata era su pasión, crucifixión, su muerte, cuando bebiendo de ese último cáliz, que era su propia sangre, que se derramaría por nosotros, pues entraría él y nos abriría a todos la puerta al cielo. Pero ciertamente, como usted dice, también tiene una visión escatológica que al final de los tiempos, no solo esos judíos que estaban en esa época y no solo nosotros católicos que estamos ahora, sino todas las naciones a las que la iglesia anuncia el evangelio y acudan
a dar culto a Dios en ese monte santo del que hablaba Isaías, volverían a beber la copa de la consumación con Cristo en su gloria. Sí. Déjame ver solo si tengo aquí una y alternamos. No, acá no tengo más preguntas en el chat. Dígame. Ujú, ujú, ujú. Ahí sí me agarró, no tengo idea. No. Pero seguramente sí, hay un cambio ahí en la liturgia. Lo voy a investigar, pero no, no tengo la pregunta. Dígame. Ah, no, esa es una concepción. La pregunta que me hacen aquí, si la gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es la misericordia. Sí, yo creo que se ha convertido en un cliché, ¿no? Ver al Dios del Antiguo Testamento como ese Dios iracundo, ese Dios vengativo que, ¿verdad? Mataba al que tocaba el arca de forma indigna o abría con un terremoto la tierra y se tragaba a los israelitas que habían pecado contra él. En cambio, Dios pues es todo amor y misericordia, digamos, Jesús es todo amor y misericordia y prácticamente pajaritos y el cielo. El Dios es el mismo. Lo que pasa es que en nuestra concepción vemos, no nos damos cuenta de la misericordia de Dios también en sus actos del Antiguo Testamento. Y claro, el mismo Jesús hizo un gran contraste entre las leyes de Moisés, ¿verdad? Y los preceptos de Dios, por ejemplo, particularmente en el tema del divorcio, ¿no? Él decía, es por la dureza del corazón del hombre. Moisés en particular tuvo que adaptar ciertas cosas a la realidad del pueblo judío que estaba en el desierto por la dureza del corazón del hombre. Pero Jesús fue clarísimo, al principio no era así, dijo. Al principio dijo Dios, el hombre abandonará a sus padres, se unirá a su mujer y juntos serán una sola carne. Pero Moisés, por la dureza del corazón del hombre, pues tuvo que acceder al tema del divorcio. Entonces sí, vemos diferencias entre la ley de Moisés, aparentemente, ¿no? Y la ley de Cristo. Pero el mismo Cristo dijo en el Sermón de la Montaña, yo no he venido a abolir la ley, he venido a darle cumplimiento. Es más, uno podría decir que Jesús fue todavía más extremo que Moisés cuando él dijo, Moisés les dijo, no desearás a la mujer de tu hermano. Pero yo te digo, yo que sí soy la verdadera ley, yo te digo, el solo con desearla en tu corazón, ya habrás cometido adulterio con ella. Él se fue mucho más allá, ¿no? Moisés dijo, no matarás. Yo te digo, solo de estar enojado con tu hermano, ya estarás en pecado. Y sin embargo, tendemos a ver a Jesús como súper misericordioso y el Dios del Antiguo Testamento como que fuera otro Dios vengativo y bravo todo el tiempo. Y no es así. La misericordia de Dios en el Antiguo Testamento, si uno ve la cantidad de veces que el pueblo de Israel lo traicionó y él volvió a aceptarlos, no solo durante la época del Éxodo, pues, ¿no? Durante la época de los jueces y los reyes, ¿cuántas veces los profetas hablan de cómo el pueblo le dio la espalda al Señor y el Señor otra vez los acepta de vuelta? La misericordia de Dios está, pero más que probada en el Antiguo Testamento. Dígame. Mm.
Lo importante, por eso hicimos la aclaración, no sé si escucharon la pregunta en el Zoom, yo planteé al inicio este misterio, ¿no? Por un lado, las escrituras dicen que no se debe beber sangre, leímos ahí varias citas de Génesis, del Éxodo, Levítico, en fin. Y Cristo termina haciendo eso, no solamente que bebe él, sino que le manda a sus amigos más cercanos a que aparentemente violen la ley, ¿no? Pero la clave estaba en lo que yo expliqué. ¿Por qué el Señor prohibía beber sangre? Porque Él dijo, la vida, el alma, está en esa sangre, que solo debe ser derramada para el perdón de los pecados. Y casualmente lo que Cristo vino a hacer es a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados y nos manda a que bebamos su vida, como bien decía el libro de Levítico, ¿no? La vida de él que está en esa sangre, su cuerpo, su sangre, para que nosotros tengamos vida eterna. Claro, eso es lo que yo leí en la cita del libro de Levítico. Podemos volverla a leer. Estábamos leyendo libro de Levítico, dice, el alma de todo ser viviente está en su sangre, y yo les di la sangre para que la lleven al altar para el rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda del alma. Levítico 17. Como hemos estudiado, si alguna vez alguien tomó conmigo un taller sobre el sacramento de la reconciliación, vemos cómo siempre en toda la Biblia el concepto de deuda está vinculado con el pecado. Y Cristo en la cruz paga la deuda impagable, que es la de nuestros pecados. Siempre hay un concepto económico en relación al pecado, ¿no? Entonces, nosotros somos esclavos de esta gran deuda que no podemos pagar, ¿no? No hay forma en que nosotros paguemos esa deuda. Y Cristo nos redime. La redención, de hecho, tiene una connotación económica. Tú redimes un premio o redimes una deuda en el sentido de que tú pagas la deuda de otro. Esa es la redención. Y Cristo pagó nuestra deuda impagable con su sangre. Sí. Mm. Sí. Mm. Sí. Sí, me estaban preguntando aquí, para los que están en el Zoom, que no le escucharon la pregunta, respecto a las costumbres, las tradiciones del pueblo judío en cuanto a las deudas y los recibos que se daban. De hecho, el Evangelio está plagado de parábolas sobre la deuda pagada o la deuda impagable, ¿verdad? El rey que le perdona la deuda a su súbdito y después el súbdito no se la perdona al otro y entonces el rey lo termina condenando. Siempre la deuda está vinculada con el pecado. Hay que recordar que en el antiguo mundo, donde no existía una economía como la que hay hoy, no había dinero, ¿verdad? Para intercambiar. Era muy común que las personas cuando entraban en una deuda impagable se convertían en esclavos de sus acreedores. La esclavitud, de hecho, que a veces también nos critican de que la iglesia, porque la Biblia aceptaba la esclavitud. Bueno, la esclavitud en el antiguo mundo era la única forma que existía, no de subyugación, sino de pago de una deuda. Yo vendo todos mis pocos
bienes terrenales para tratar de pagar lo que te debo y no consigo, entonces lo único que puedo hacer es ir a trabajar para ti, para pagarte con mi trabajo. Y como a veces la deuda es tan grande, tengo que llevar a mi mujer y mis hijas para que también trabajen para ti, para pagarte la deuda. Entonces eso, de hecho, era una práctica común en el antiguo mundo y pues había estos recibos que usted menciona. Déjeme solo contestar otra pregunta que tengo aquí que se me pasó. Preguntan en el chat si las personas que no pueden comer el cuerpo de Jesús por motivos, no sé por qué motivos, dice, no quedan exentas a entrar en la misericordia de Dios. Siempre es difícil hablar de la misericordia de Dios con nuestra, digamos, analizándola con nuestra mente humana, ¿no? Yo decía en el primer taller, que alguien hizo una pregunta similar respecto a morir en gracia de Dios o no bautizado, sí bautizado. La misericordia de Dios es infinita, eso no cabe duda. Y el Señor, como creador de todo el universo, tiene la potestad de perdonarle a usted lo que no me perdonaría a mí y perdonarle más a usted de lo que me perdona a mí o al revés. De hecho, en la parábola de los talentos que le paga a los jornaleros en la viña, pues hay toda una disputa respecto a que quien trabajó todo el día o trabajó solamente la última hora, igual a todos les pagó lo mismo. Y cuando alguien le reclama, él dice, amigo, ¿qué tengo que ver yo contigo? ¿No tengo acaso yo derecho a hacer con mi dinero lo que me plazca? Pues claro, el Señor con su misericordia puede pagar una deuda pequeña o una deuda grande, es problema de él. Y puede pagarla a quien él, que es el único que conoce el corazón del hombre, sabe si esa persona en general ha obrado de acuerdo a su recta conciencia. Ahora, una pregunta muy genérica la que hacen en el chat, los motivos por los que esta persona no se puede acercar a la Eucaristía y recibir el cuerpo de Cristo, no sé a cuál se refiere, pero si la razón por la que no puede recibir la Eucaristía es porque está en pecado mortal, pues entonces la iglesia, la Biblia y la tradición nos enseñan que no, que esa persona no puede entrar. No porque no merezca la misericordia del Señor. De hecho, ninguno de nosotros, comulguemos o no comulguemos, merecemos la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros es digno de recibirla. Siempre es un don, siempre es un regalo de Él hacia nosotros. Pero las reglas están puestas. No puedo recibir, y lo vamos a ver en la próxima clase cuando hablemos de las epístolas, porque San Pablo lo dice, quien recibe, quien come el cuerpo de Cristo indignamente, come su propia condenación. Tengo que estar puro para poder recibir el cuerpo de Cristo. Moisés, cuando subió y vio la zarza ardiente en el monte y le pidió ver su rostro a Dios, el Señor dijo, no, porque morirás. Es tan resplandeciente la presencia de Dios que el hombre impuro podría morir. Y Moisés seguramente era más puro que nosotros. El Señor fue misericordioso y le enseñó las espaldas, dice el libro del Éxodo. La presencia de Dios, hoy a nosotros se nos ha vuelto una cosa muy común porque como no estudiamos estas cosas en profundidad, muchas veces seguimos pensando que es un símbolo, que es una galletita, que es un pedazo de pan, que estoy... Pero si pienso que realmente y creo firmemente que en esa presencia real está Cristo mismo, la persona de Dios ahí hecha pan, entonces más vale que yo esté no solamente en ayuno eucarístico como manda la iglesia, pero ojalá en un estado de pureza suficiente, nunca va a ser suficientemente digno, pero para poderlo recibir. Entonces, lo que no puede haber, como yo decía en ese primer taller, es el cálculo. El cálculo quiere decir, como yo sé que Jesús es súper misericordioso, ya me porto bien, no importa que no comulgue, igual Él me va a perdonar. ¿Quién quiere hacer esa apuesta que es literalmente debido de muerte? Yo no. Yo voy a tratar siempre de cumplir lo que más pueda los mandamientos del Señor. Y voy a tratar de que no pase un día sin estar confesado y comulgado.
Que de todas maneras puede haber alguien que en la otra condición sea salvado. Sí, el Señor puede salvar a quien Él quiera. Él es el dueño de esas monedas. Pero la invitación que nos hace a nosotros no es solamente la del cumplimiento. La Eucaristía y los sacramentos no es una cuestión de un ritual que cumplimos y que ya fui a misa, es como que, ¿verdad? Recé el rosario diario y fui a la misa los domingos y metí una fichita y entonces ya tengo X fichas acumuladas y eso me permite entrar al cielo. No funciona así, no es un cálculo matemático. La Eucaristía es el cuerpo de Dios que al consumirla me hace uno con Él. Y al hacerme uno con Él, me lleno de sus gracias, que las vamos a ver también en una de las próximas clases. Y al recibir esas gracias, se fortalece mi alma, me defiende contra el pecado, me une a su iglesia, me reconcilia con el Padre. Ese alimento que recibe mi alma es el verdadero don, el verdadero beneficio que recibo en la Eucaristía. No es que yo voy por cumplir, y si ya cumplí, me ponen carita feliz y puedo entrar. Esa no es la idea. Creo que no hay más preguntas aquí. No sé si había otra. Ah, ok. La palabra es una de las últimas que dice todo está consumado. También tiene un sentido profundo, ¿no? Según explican algunos autores, la palabra consumado es una traducción y el sentido de está en el original griego es justamente obra terminada, deuda pagada o redimido. Entonces, si juntamos todos esos conceptos, ahí está ya la misión de toda la. Fantástico. Muchas gracias. No sé si alcanzaron a escuchar, pero interesante ahí las traducciones. Por eso yo creo que siempre es interesante el poder leer, o por lo menos ciertas palabras, llegarlas a conocer en el idioma original en que fueron escritas, porque hay un sentido que se pierde en la traducción y que es interesante estudiarlas. Pero bueno, no los entretengo más porque van a ser ya las 10 de la noche. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en el chat todas las tardes, todas las noches de los jueves, a ustedes también que han venido acá, y les recuerdo escribir su nombre por favor en el chat del Zoom a los que están para contabilizarles la asistencia. Aquí está la hojita a los que están presentes también que puedan firmarla, y recuerden, aquellos que no han tenido la oportunidad todavía de hacer algún donativo por este curso, pueden hacerlo pues directamente en las oficinas parroquiales o a través de las cuentas de la parroquia, o también a través de PayPal. Quien quiera pagar con tarjeta de crédito, hacer algún donativo, les agradecemos muchísimo. Y con eso nos despedimos hasta el próximo jueves y los invito a hacerle una oración a Nuestra Señora, a nuestra Madre Santísima, para que nos ayude a entender estos misterios. Son misterios tan profundos que nuestro intelecto pues queda chiquito, ¿no? Para tratar de asimilar todo lo que escuchamos, y solamente con la asistencia de nuestra Madre Santísima creo que podemos de alguna manera acercarnos con un corazón humilde a recibir estos misterios y vivirlos. A veces más que entenderlos es experimentarlos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias y buenas noches.